Queridos amigos, estamos acá en la Casa de la Virgen, que es una réplica de la casa donde la Virgen vivió los últimos 9 años de su vida, en Éfeso, actualmente en Turquía. En ese momento era la tercera ciudad del Imperio Romano, un puerto muy importante que fue destruido por un terremoto siglos después de que la Virgen viviera ahí. Y es el lugar donde la Virgen, junto con San Juan y una pequeña comunidad cristiana, se refugió a 14 kilómetros de la ciudad de Éfeso, sobre una colina que se llama la Montaña del Ruiseñor y que tiene una linda vista sobre el mar y sobre la ciudad de Éfeso. Y en ese lugar el apóstol San Juan le construyó una casa en medio de esa pequeña comunidad, que para su momento era una casa bastante importante porque estaba construida al modo en que se construían las casas en Israel, con mampostería de piedra y ladrillo y con una cierta magnitud, la cocina de la Virgen, que es donde propiamente estamos en este momento, y que era el lugar donde por supuesto se cocinaba, se estaba calentito, pero donde se recibía. Entonces imagínense que los 14 años que la Virgen sobrevivió a Jesús en esta vida terrena, de esos 14 años, 9 ella los vivió en el original de esta casa que está replicada en Argentina, en Bécar, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces en esos 9 años la Virgen recibió a los apóstoles, a la primera comunidad, a San Lucas, le contó la infancia de Jesús, tal cual como aparece en el Evangelio según San Lucas, le contó el Magnificat, por ejemplo, como fue el himno en donde ella cantaba la grandeza del Señor porque había hecho grandes cosas en ella y porque santo es su nombre. Y entonces evidentemente la Virgen fue madre y fue maestra, porque a esa pequeña comunidad cristiana que era muy incipiente y que sabemos que la iglesia es el cuerpo místico de Jesús, así que era como un bebito la iglesia que había que ayudar a crecer y por eso la Virgen revivió la infancia de Jesús, pero de este Jesús místico, y lo acompañó y lo amamantó y lo instruyó como hizo con el mismo Jesús. Y por eso también Jesús en la cruz le dice al apóstol San Juan: y a tu madre, ¿no? Y nos dice a todos nosotros que ella es nuestra madre, y así la reconoció San Juan, y así la reconoció la primitiva comunidad cristiana, así la reconoció la Iglesia durante toda su historia, y así la reconocemos hoy en esta su casa, ¿no? Bueno, cuando pensamos en este plan, en este proyecto de hacer una réplica de la Casa de la Virgen, que parecía algo bastante difícil de concretar, ¿no es cierto?, en La Pampa, que es una enorme llanura, ¿no es cierto?, en donde tenemos muy poca piedra. Hacer una casa de piedra como en el siglo I resultaba un poquito difícil, pero yo pensé en la simbología del hogar, ¿no? Y eso me pareció maravilloso, porque pienso que la mujer se diferencia del varón en que cuando Dios la pensó que en su vientre hubiera un espacio para gestar vida. A nosotros no nos pensó de esa manera, a los varones, ¿no? Y entonces la mujer durante 9 meses gesta vida, entreteje vida en su vientre, adentro suyo, de una manera muy misteriosa que para mí personalmente me resulta admirable. Y ahí cuida, y ahí protege, y ahí alimenta, y ahí lleva, ¿no es cierto?, la Virgen lleva consigo a Jesús en su vientre a la visita de Santa Isabel, y ahí Jesús ya actúa y redime a Juan el Bautista, es decir, que la Virgen es como la casita de Jesús en el momento de su vientre, pero que toda mamá, cuando nace su hijo, como la prolongación de su vientre es el hogar, es la cuna, ¿no es cierto?, es
es la cocina, es el lugar donde se protege al niño, se lo cuida, se lo alimenta, y que por eso evidentemente la mujer tiene una relación con el hogar distinta de la que tenemos los hombres. Porque para los hombres es más bien el lugar del reposo, de la intemperie de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros estamos hechos para el campo, para estar afuera, para trabajar. Volvemos a la casa para descansar, para encontrar abrigo, para encontrar alimento. Pero la mujer es la que entreteje el hogar, ¿no es cierto? Y la que mantiene ese fuego ardiendo, y la que prepara esa casa y le pone cortinas, y le pone colchas, y le pone frazadas, y le pone almohadones, y de esa manera hace que la casa sea un lugar cálido, un lugar acogedor, y ella misma prolonga su vientre de alguna manera, ¿no es cierto? Es como la casa es como si fuera su vientre externo, ¿no? En donde sigue creciendo la vida, sigue alimentando la vida, sigue protegiendo la vida, sigue enseñando, sigue transmitiendo la vida a modo de verdad, de bondad, de justicia, de ejemplo. Y ahí, por ejemplo, la madre, no es el caso de Jesús porque es hijo único, pero la madre de una familia también entreteje las relaciones, ¿no? Entre los hijos, la fraternidad, entreteje la relación de los hijos con el padre y del padre con el hijo, ¿no es cierto? Y entreteje su propia relación con su marido, ¿no es cierto? De donación mutua. Es decir, que evidentemente la casa, el hogar, es un símbolo sumamente importante, sumamente femenino, y me pareció que ese símbolo es vital. Nosotros, por más que vivamos en monoambientes y solos, como pasa mucho en la posmodernidad, nosotros tenemos anhelo de hogar, ¿no? Y tenemos anhelo de que la iglesia sea un hogar para nosotros, y que en ese hogar haya una madre que lo mantenga calentito y hermoso y acogedor para nuestro caminar. Y qué lindo habrá sido para los apóstoles llegar acá a esta cocina y encontrarse a la Virgen que había preparado un pancito calentito para compartir con ellos, y tantas anécdotas de esos 30 años que ella estuvo con Jesús, ¿no es cierto?, a solas, y tantas anécdotas y tantas cosas, y tanto le explicaría a la Virgen a los apóstoles que apenas comprenderían el misterio de Jesús en la Eucaristía o el misterio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ella había sido formada en el templo, ella era una mujer culta, capaz de ayudar a los apóstoles en su comprensión de eso que les quedaba grande, y que se ve que les quedaba grande, porque a María la encontramos al pie de la cruz, ¿no es cierto?, de pie, sosteniéndolo a Jesús y alentándolo en su entrega. En cambio, menos a Juan, a todos los otros apóstoles los encontramos escondidos y muertos de miedo, y a Pedro negándolo a Jesús en ese momento, ¿no? Es decir, que evidentemente la Virgen le enseña a Jesús, a los apóstoles, aquellas cosas que ella misma había aprendido de Jesús y que ella misma había aprendido de su relación con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, de la cual es madre de Jesús, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, su cotidianeidad, ¿no?, y su familiaridad con el misterio de Dios es único. Y qué lindo que acá lo transmitió, y que ella acá, como cualquier mujer, ¿no es cierto?, que se encontrara con una réplica de su casa, donde fue feliz, donde recibió a sus hijos, donde durmió tranquila, donde recibió la Eucaristía, ¿no es cierto?, de manos del apóstol San Juan, y qué consuelo habrá sido para la Virgen poder recibirlo a Jesús durante esos años en que Dios le hizo esperar para después llevársela en cuerpo y alma al cielo, ¿no?, según una de las tradiciones desde esta misma casa, ¿no? Así que evidentemente qué lindo poder estar acá, qué lindo poder abrirles esta casa a través de esta pantalla para que ustedes vean a la Virgen con las manos abiertas para
para recibirlos a ustedes y para escucharlos como una madre cuando venimos a su casa, y para aconsejarnos, para compartir con nosotros su amor, para abrirnos su vientre, ¿no? El lugar seguro donde nosotros podemos guardarnos y sentirnos bien protegidos. Así que los invito a venir, ¿no es cierto?, a esta casa que queda en Bécar, en Gran Buenos Aires, pero también los invito a venir de esta manera, ¿no es cierto?, a través de esta mirada a la Virgen y de poner en sus brazos y en su corazón inmaculado a nosotros, a nuestra familia, a la patria, a la iglesia, al mundo, a la paz del mundo, tantas intenciones, ¿no es cierto?, que tenemos para poner en su corazón inmaculado, porque sabemos que ahí estuvieron muy seguras las intenciones de la primera iglesia, ¿no?, perseguida por los romanos en ese momento, la misma Virgen, ¿no es cierto?, en una situación de persecución y de peligro y protegida, ¿no es cierto?, por las paredes de esta casa y por el amor de su hijo, ¿no es cierto?, de San Juan y de sus hijos, esos primeros cristianos que la rodearon. Saben que cuando se hicieron las excavaciones arqueológicas en el cuarto de la Virgen, se vieron como rayos como si fuera alrededor del cuarto, como los sarcófagos, ¿no?, de los primeros cristianos, que como rayos del sol, ¿no es cierto?, se estacionaban, ¿no es cierto?, como si fuera para estar más cerca de su dormitorio, ¿no?, del lugar donde ella había vivido, para poder estar también, ¿no es cierto?, en ese descanso eterno, muy cerquita de ella, ¿no?, y para que el día de la resurrección de los muertos se levanten sus cuerpos en este lugar, ¿no es cierto?, donde ella estuvo en medio de nosotros. Así que bueno, quiero darles la bendición de Jesús a través del corazón inmaculado de María a todos ustedes, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.